Después de varias semanas de especulaciones sobre el bajón de rendimiento contra todo pronóstico, impulsado por la fe, el coraje y el orgullo, el mexicano se alza en lo más alto del podio del Gran Premio de Singapur, mientras que su rival veía una luz de vida en el campeonato al ver a su rival directo, Max Verstappen, algunas posiciones atrás. El Gran Premio de Singapur forzó a mostrar cátedra de manejo con un condimento adicional, piso húmedo. Yo soy Jorge Mariano, esto es Daler Motorsports. Bienvenidos amigos a Daler Motorsport. La lluvia retrasó la largada una hora dado que estaba diluviando, el piso estaba demasiado mojado y la sombra del fantasma de Bélgica del año pasado rondaba por los pits. Afortunadamente dejó de llover y se esperó un poco más para poder largar. Lo bien que hizo control de carrera ahora fue que informó todo el tiempo con datos específicos, no con un ahora vamos a ver, veremos lo que dice el coche de seguridad, si ver Mylander le gusta o no, cómo está el terreno, el suelo y demás. Ahora sí dijeron, en tantos minutos se lanza, un retraso, un poquito más y se relanzará. Bueno, tuvimos un gran premio espectacular, realmente un gran premio hermoso, ya lo dijo Christian Horner, un manejo de clase mundial. Bueno, dado que Max Verstappen tuvo este problema y Red Bull hizo un Ferrari ahora poniéndole menos cantidad de combustible al coche o se olvidaron repostarlo, vaya a saber qué, pero en la mejor vuelta de Max Verstappen, ya por pelear la pole, le informan que se meta boxes, que no iba a alcanzar el combustible, que ya luego le explicaban el motivo. Max estaba furioso, realmente molesto y con toda razón. Le arruinaron una vuelta y le arruinaron el haber festejado anticipadamente su campeonato al ganar esta carrera, pero bueno, no fue así. El riesgo de ser penalizado al no poder recoger un litro de combustible, ya que el reglamento pide que después de que termine la calificación y el coche llegue a pesado, se debe extraer un litro de combustible. Si hay más, no importa, pero no puede haber menos. Así le pasó a Sebastián Vettel. El año pasado lo bajaron del podio de la misma manera. Pero bueno, esta vez le informaron, le dijeron, ven, métete a boxes, no te preocupes, un octavo lugar es mejor que un 20avo. Entonces el domingo se lanza la carrera con un Charles Leclerc conservando esta pole position, Checo Pérez en segundo lugar y Lewis Hamilton en tercero. Lewis, quien estuvo también en riesgo de ser descalificado por usar joyería, ya la FIA lanzó un anuncio en el que, bueno, se le multaba con 25.000 euros. Finalmente larga el Gran Premio de Singapur, pero vemos en el volante de Charles Leclerc, él sale en segunda para evitar patinar de más, pero algo ocurre, no sabemos si le falló su antistall o si no embragó bien como debía, ya que sus luces estaban a media potencia. Sabemos que tienen doble clutch para salir, pero no sabemos qué ocurrió realmente. La cosa es que perdió mucho tiempo, 3 décimas en las que Checo Pérez aceleró como debía de ser, hizo todo exacto, no fue ni más ni menos, fue lo que debía de hacer, lo hizo bien y salió, ganó la primera posición y de ahí hasta la bandera de cuadros no soltó esa primera posición ni siquiera para cambio de neumático. Muy bien por Checo, perfecto lo que hizo, realmente demostró, cayó bocas y él mismo lo dijo. Sabemos que muchos lo detestan por ser mexicano nada más, por ser latino, no nos quieren en Europa, pero bueno, creo que con esto a ver si empiezan a callar un poquito. Bueno, uno de los problemas, ya que Max Verstappen salía desde más atrás, él pierde 4 posiciones, tiene problemas en la salida y un Lewis Hamilton, digamos, hablando de los protagonistas, Lewis Hamilton recibe un toque, tiene que salirse de pista de la trazada y evitar la pintura, ya que ahí podría patinar. Entonces
pierde una posición. Lamentablemente para algunos fue malo, así como se festeja la victoria de Checo, algunos tienen mucho que lamentarse. En la punta corrían Charles Leclerc y Checo Pérez, un Checo y un Charles que estaban en otro nivel, así como hemos visto muchas veces a Hamilton y a Verstappen adelante, ahora vimos a Leclerc y a Checo. Con aire limpio podían salir con mucha más velocidad, con mucha más tracción y bueno, aparte que estaban motivados por ir adelante, se despegaron poco a poco de Carlos Sainz, un Carlos Sainz que a pesar de tener un Ferrari y de ir adelante no pudo demostrar más, fue perdiendo terreno y sí se despegaron del pelotón, Charles y Checo. En la vuelta 7, una bandera naranja y negra para Kevin Magnussen, ya que había recibido un impacto y tenía daños y eso era riesgoso para los otros pilotos, entonces se le ordena que entre a pits para reparar o abandonar, dado el caso. En la vuelta 8, un contacto entre Latifi y Zhou, un Latifi que hizo lo que siempre, ser Latifi. Impactó el coche de Zhou, rompió su suspensión derecha y lo dejó fuera. Lástima bajo los ojos de su familia. En la vuelta 9 abandona Latifi ya que entra a boxes para cambio de reparación de la trompa. Le dicen que el coche no va más y que tenía que abandonar. Pues sí, ya para qué seguía peleando. De todos modos, el año que viene no sigue. Y mejor hay que conservar el coche y el presupuesto. Ya con safety car, anulando el safety car, todas las ventajas que tenían Checo sobre Leclerc y ellos dos sobre Carlos Sainz y el resto, vamos en la vuelta 7 con un Pérez primero, Leclerc segundo, Sainz tercero, Hamilton cuarto, Verstappen noveno y Russell 16avo, mostrando a los 6 protagonistas de este campeonato. En la vuelta 11 se relanza la carrera con un Checo muy ágil que en cuestión de metros recupera ese segundo que tenía de ventaja sobre Charles Leclerc, un Charles que se quedó medio dormido y no pudo aprovechar este safety car. Todo transcurrió normal, sin ningún sobresalto, con las vueltas en las mismas posiciones, unas que otras en el fondo de la parrilla, pero llegamos a la vuelta 21, Alonso peleando con Max Verstappen, un Max que venía arriesgando bastante durante estas vueltas, se acerca al 2 veces campeón del mundo y Alonso, como viejo lobo de Marqués, no lo deja pasar. Fue imposible para Max poder adelantarlo hasta que el motor de Fernando dijo adiós. Fernando abandona y con una cara de desilusión se sienta en las gradas al costado de la pista. Desgraciadamente este Alpine no parece que hace bien en irse de ahí. Bueno, Max hereda la sexta posición. Llegamos a la vuelta 22. Russell pierde primer valiente, pierde el miedo y monta los neumáticos slicks, pero pudimos ver que era demasiado prematuro. De hecho, Max lo dijo por radio que era demasiado bravo para hacer eso tan pronto y tuvo razón. Russell tiene un patinón en el que poco más y pierde el coche. En la vuelta 26, Alex Albon se estrella contra un lugar bastante riesgoso. Eso provoca que tengan que salir los oficiales de pista con un virtual safety car. Tienen que retirar la parte del frente, del alerón de Alexander Albon, y incluso control de carrera cometió un error, pone la bandera verde estando los oficiales, los ayudantes en pista. Esto era muy riesgoso, pudo haber habido un accidente grave. En la vuelta de 28, el motor de Ocon dice adiós. Otro virtual safety car. La verdad han sido pocos los momentos en los que la carrera fue dinámica. Han habido cada una o dos vueltas algún modo de detener esta carrera en el que se tenía que disminuir la velocidad, ya sea por un safety car o un virtual safety car. En la vuelta 33, Hamilton se pasa de frenada y pierde la posición. Norris le adelanta y queda delante de Max Verstappen. Mostrando daños en su endplate delantero, Max informa por radio y pide, oigan, tienen que traer a boxes, eso es riesgoso para todos, podría desprenderse esa pieza y no sabemos a dónde hubiera ido a parar. En la vuelta 35, Leclerc cambia a slicks medios, Sainz quedando en pista, y este era el momento de Ferrari para poder hacerle una estrategia y forzar a Checo Pérez a cometer el error. Ferrari volvió a ser Ferrari, no aprovechó esto. En la vuelta siguiente Checo entra por neumáticos también a cambiarlos y Sainz entra detrás de él. Toda la ventaja que se pudo haber aprovechado se fue a la basura. Ferrari volvió a cometer un error mínimo o máximo. Esto se tenía que aprovechar y quitarle la posición a Checo, no lo hicieron y bueno, ahí están las consecuencias. No hubo forma de pasar a Checo. En esa misma vuelta Yuki Tsunoda pierde
pierde el control, se estrella como siempre, cometiendo las cosas que usualmente comete Tsunoda, estúpidas, y todavía se enoja, avienta sus cosas dentro del coche, como si alguien más tuviera la culpa, si la culpa fue toda de él. Lo habíamos platicado, no sabemos cómo es que le renovaron el contrato. Ese muchacho no tiene nada que hacer en la Fórmula 1, pero debe ser político la situación. A los 35, Checo empieza a meter tiempos, tierra de por medio, entre él y Leclerc, y llega hasta los 7 segundos de ventaja. Faltando 35 minutos, los abandonos son de, en el 15º lugar, Tsunoda, 16º lugar Ocon, en el 17 Albon, 18 Alonso, 19 Latifi y 20 Zhou. Leclerc, en cuanto se sale el coche de seguridad, aprieta, presiona, casi se le sube al alerón trasero de Checo Pérez. No hubo forma de rebasar a Checo. Era impresionante el manejo de Checo. En el momento en que Leclerc podía tomar ventaja y acercarse a Checo Pérez, Checo tenía todas las armas para defenderse. No había forma. Un circuito difícil, húmedo, y con un Checo Pérez adelante, no hay forma de poder pasar. Leclerc fue demasiado optimista, perdió la cabeza. Leclerc cometió uno de los errores muy habituales en él, que es desesperarse, no encontrar el momento, no tener la sangre fría y poder calcular cuándo era la posición de sobrepaso. Empieza a presionar desde el inicio, desgasta sus neumáticos y Checo, con toda la ventaja, puede manejar la carrera. Leclerc desgasta además sus neumáticos, los recalienta como es habitual en este F1.75, pierde los neumáticos y empieza a deslizar en la parte trasera. Es cuando Checo empieza a apretar, pone distancia y logra estos 7 segundos de ventaja. Y con la bandera de cuadros, Checo Pérez se lleva la victoria. Le informan a Leclerc por radio de que Checo era acreedor posiblemente a 2 sanciones, no solo una, 2 sanciones de 5 segundos. Ya que Checo había tomado la ventaja de 5 segundos, había que aplicarle otra, ¿no? Para joder de todos modos. Impresionante lo de Checo Pérez. No había forma de arrebatarle este fin de semana esta posibilidad de cantar el himno en Singapur, donde nunca había ganado. Checo hizo lo que tenía que hacer. No había que hacer nada más, no había que hacer nada extraordinario. Solamente conducir bien, cuidar los neumáticos y llevar el coche a garage. ¡Qué gran carrera! Más allá de que haya ganado Checo Pérez, esta fue una magnífica carrera. Muy bien, amigos, les mando un abrazo bien grande. Nos vemos en el siguiente video. Chao.